Mis amores, 12 minutos en el mediodía de la ciudad de Rosario. Lo volvemos a tener en el estudio aquí al amigo Mariano Paulón para ir reflexionando juntos. Mariano, querido, bueno, gustazo volver a tenerte acá. ¿Cómo andamos? La verdad que sí, el gusto siempre es mío, volver acá, estar charlando con vos, saber que está la audiencia ahí atenta a qué es lo que pasa en la 1330. Sí, señor. Así que contento. Bueno, ya me voy a meter en la realidad nuestra, pero de lo que te dejó México, cambio de autoridad, pero la continuidad de un mismo signo político, cambio de nombre. Sí, muy interesante el proceso. Primero, el traspaso de gobierno. Cuando no hay grandes egos de lado, cuando no hay grandes egos en los dirigentes y sobre todo en los presidentes y las presidentas, en este caso Claudia Sheinbaum, que tuvo una actitud muy tranquila a la hora de... Lo acompañó a López Obrador, había una sensación también de gratitud de que Andrés Manuel López Obrador fue el tipo que armó un gran movimiento nacional, inspirado además en toda la historia mexicana y en rescatar sobre todo la Revolución Mexicana y sus consecuencias, que son la Constitución de 1917, la constitución más social de la historia prácticamente, en la cual se inspiró también la nuestra del 49, y además anterior a la Constitución rusa, digamos, anterior a la Revolución Rusa. Así que muy interesante en cuanto a esa cuestión de acompañarse en el cierre de las obras y en la presentación de las políticas públicas, porque da una imagen de transferencia de mandato. Hay una cosa que acá no se habló en su momento, porque puede llegar a generar suspicacias entre nuestra propia dirigencia, que es la revocatoria de mandato. Durante la mitad del sexenio que dura el mandato allá, son 6 años, hay una consulta popular que se hace, que si llega al 40% de los empadronados, se vuelve vinculante. ¿Qué define, digamos, si hay o no hay revocatoria de mandato? ¿Qué es la revocatoria de mandato? Que el presidente se tenga que ir por una decisión popular. ¿Qué implica esto? Implica la construcción de consensos, implica la construcción de legitimidad popular. Y me parece que como mecanismo es importantísimo. Incluso López Obrador, antes de realizarse la elección, lo que planteó fue que por más que no se llegara al 40%, él lo iba a hacer vinculante. O sea, si la cantidad de votantes no llegaba al 40% del padrón, pero se oponían a que continúe con su mandato, él se iba a ir. Lo cual lo fortalece muchísimo, en caso de que la gente esté de acuerdo con vos, te fortalece muchísimo en el mandato exponer tu presidencia a una posible revocatoria de mandato. Después me parece también que hay esta transformación, digamos, que llevan adelante en México, lo llaman la cuarta transformación. Porque hubo previamente la primera transformación que se da en el proceso de 1810 a 1821, que es la independencia mexicana, la independencia de España. El segundo proceso, que es la primera constitución, lo hace Benito Juárez en el 57. Y después la tercera transformación es la Revolución Mexicana, que fue una revolución sangrienta, donde en muchos lugares los peones que habían sido maltratados o los campesinos que le habían robado sus tierras, se vengaron. Se vengaron de los terratenientes y en algunos casos los mataron y en otros casos lo hicieron correr desnudo, lejos de donde estaban. Y eso también le dio legitimidad real a la Constitución que nace. Que es una Constitución que tiene en cuenta la reforma agraria, que tiene en cuenta los derechos laborales y que tiene en cuenta sobre todo el derecho a la educación pública para todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que ahí hay una fortaleza y lo que plantea López Obrador, que esta es la cuarta transformación. La primera parte fue una parte donde sobre todo pusieron mucho énfasis en el tema de la corrupción, de no bancar la corrupción.
Y algunos lemas que los entiende cualquiera. Un lenguaje muy llano, muy entendible, a contramano de lo que plantea el neoliberalismo. Sí, muy directo, muy claro. Incluso se llaman ellos mismos como posneoliberales. Claro. Como una superación del neoliberalismo. Plantean que el neoliberalismo en realidad se planteó como algo modernizador y fue algo que atrasó. Fue algo que restó derechos a la ciudadanía, que generó desigualdades sociales y económicas mucho más grandes. Entonces, me parece que hay una posición ahí tomada de, primero, empezar a transformar el Estado. Claro. Y ahora avanzar más profundamente en esa transformación, con la reforma judicial, con algunas reformas que están haciendo en el sistema educativo, con poner más plata en los bolsillos de los pobres. Claro. Primero los pobres, es el lema. Sí. Por el bien de todos, primero los pobres. Es fuerte. Es fuerte. En un mundo como este, que un gobierno te plantee por el bien, además por el bien de todos, primero los pobres. Sí, a ver, que van una sintonía también con, bueno, en algunos lugares, bueno, está también tomando lo que va haciendo Brasil, con lo de Lula, bueno, de reduciendo también lo que va haciendo índice de pobreza, porque vamos camino en algunas partes del mundo, y en esa lamentablemente está la Argentina, en la cual si vos no formás parte del puñado de 10, 15 millones o 20 millones de personas, listo, quedaste afuera y quedaste en margen. Y te va quedando cada vez más caro ahí lo que va haciendo de tu lugar. Incluso hasta el mismo Bukele, con toda su cuestión, para crear un antagonismo de lo que va haciendo uno y otro, salió a fortalecer primero el bolsillo de lo suyo. Sí, claro. Claro, en realidad también esta crisis del neoliberalismo se traduce también en los gobiernos. Sí. Y los presidentes saben que tienen que construir cierta legitimidad. Claro. No es gratuita. No. Se construye y se construye en base, por un lado, a la economía, porque además, si nos ponemos a pensar, hace más o menos 50 años, empezamos con la sociedad de consumo. Claro. Empezó esta época neoliberal, pero con un eje puesto sobre que nuestra vida en sociedad tenía que ver con el consumo. Sí. Con que nuestros logros en la vida tenían que ver con el consumo. Cuando en otra etapa eran otras las cosas, que en la modernidad era, qué sé yo, la posibilidad de ser profesional, pero por el prestigio que generaba haber hecho una carrera universitaria. Mi famoso mi hijo o mi hija. Mi hijo al doctor. Claro. Entonces, me parece que ahí, bueno, volviendo al tema de México, están en lo que llaman el segundo piso de la transformación, de la cuarta transformación. En este piso, la idea es más obra pública, más trabajo y subir el salario básico. Subirlo un poco más porque realmente los salarios son bajos en México. Y sobre todo los salarios de los trabajadores. Austeridad en la administración pública, dice otro de los lemas que usan mucho es no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Totalmente. Que es lo que decía Benito Juárez en su momento. Y hay cuestiones, tienen la ventaja, digamos, de que la Constitución avala todas estas cosas. Que más allá de todas las reformas neoliberales que le hicieron, que fueron reformas, nunca se hizo una reforma de fondo sobre la Constitución de 1917. Y esa legitimidad popular que la tiene de nacimiento se puede actualizar. Es mucho más fácil actualizarla cuando hay un gobierno progresista que tiene sentido, digamos, de incluir y de traccionar derechos para toda la gente, de pensar una nueva sociedad en la cual haya mucha más gente adentro, que no tenga solamente que ver con el consumo, sino que tenga que ver con la vida. Claro. Sí, mejora la calidad de vida. Exacto, que es lo que hablamos nosotros siempre en este bloque. ¿Cómo hacemos para vivir y para sentir que somos útiles a una sociedad en tiempos como este? Y en algún momento hay que apagar las pantallitas, en algún momento hay que dejar de lado la cuestión del consumo y relacionarnos entre personas. Y relacionarnos entre personas que tienen una existencia, que tenemos espacios en común, que cuidamos instituciones, hemos hablado muchas veces de los clubes barriales. Totalmente. Pensar en todos esos actores sociales. Y yo creo, y lo venía pensando cuando venía para acá, que hemos sido bastante injustos con nosotros mismos. Que a la hora de evaluar todas esas cosas que hacemos, que tienen que ver
con mejorar el mundo que nos rodea, con mejorar los vínculos con la gente que nos rodea, no consideramos que esas cosas sean trascendentes. Y tenemos que empezar a pensar que esas cosas son trascendentes. Sí. Porque son las que le dan una base a nuestros hijos, claro. Son las que le dan una base a la idea de comunidad, la idea de que tenemos un destino en común. Sí. Pensarnos colectivamente, pero no solamente esta cuestión romántica de lo colectivo nos va a salvar, no, porque totalmente. Para llegar a lo colectivo bien, uno primero tiene que hacer un trabajo de mirarse en el espejo. Obviamente. Y empezar a rescatar algunos valores, la solidaridad, la empatía, las ganas de trabajar con otros, la cooperación. Importa el otro. Exacto. Donde importa el otro, donde uno importa y se valora en claro. Tanto que es un ser que está con otros seres. Sí, vamos a un principio muy, muy psicológico. A ver, no podés dar lo que no tenés. Exacto. Si vos no ponés por ese punto que vos no te valorás, que vos no te preservás, que vos no te das un lugar, vos no podés pretender hacerlo eso por los demás. Sí, hay un filósofo italiano que se llama Diego Fusaro, que tiene un libro que se llama Odio la resiliencia. En tanto, justamente, esta cuestión que tanto nos inculcan en esta sociedad, que hay que ser resiliente, nadie sabe qué es ser resiliente, sí, pero hay que ser resiliente. La famosa zona de confort. Claro. O sea, está también ahí que en realidad la resiliencia es echarse la culpa a uno mismo cuando no logra los objetivos y cuando vive en una sociedad que no genera índices que te permitan realmente ser optimista claro. Respecto de lo que vos podés hacer dentro de esa sociedad. Conseguir laburo, tener derechos, tener acceso en algún momento a alguna vivienda, ¿no? Parece sí. Que nos hubiésemos olvidado que dentro de nuestra Constitución el acceso a la vivienda es un derecho. Claro. Entonces, bueno, no, ya está, como estamos tan negreados en el laburo, ¿qué vamos a pensar en comprar una casa? Ahora, también tenemos que lograr pensarnos en la micropolítica. Claro. Porque nosotros cuando hablamos de la política hablamos de Cristina, de lo que pasó con Cristina, hablamos de los jueces, sí. Hablamos del impresentable, hablamos de Macri y de los negociados de Macri. A un cargo. Y si no exacto. Tenés ese cargo, qué sé yo, de concejal o de presidir la vecinal, listo, no va. Exacto. Y además tiene sentido la política cuando logra cambiar la realidad que te rodea, claro. Cuando logra cambiar las condiciones de vida de la gente. Entonces, pensarnos en micropolítica es decir, che, ¿qué nos hace falta en el barrio? Y hace falta desmalezar la plaza de la esquina. Bueno, llamemos a la municipalidad, a todos los vecinos, sí. Molestémoslo hasta que vengan y lo hagan. Y ese sentirse empoderado de que logramos pequeños objetivos, nos proponemos pequeños objetivos, los articulamos entre nosotros, claro. Y después lo logramos, nos hace pensar y nos permite pensar y nos permite soñar sí. En objetivos un poco más grandes. Totalmente. Partir de lo más básico de todo. Es decir, bueno, la frecuencia del colectivo que viene acá, la verdad que no nos sirve, o por lo menos el horario al que llega no nos sirve porque llegamos todo tarde al laburo y si no tenemos que ir 2 horas antes. Claro. Llamemos a la empresa, pidámosle una reunión a la empresa, que vayan 2 vecinos, firmamos un petitorio, se lo llevamos a la empresa. No importa, a lo mejor no te dan bola. Pero todo ese laburo que hiciste... Pero nos movemos de una forma conjunta, construimos, me importó la realidad que el otro está pasando, que es la misma que yo. Exacto. Y el vecino no hace de gestor, el vecino lleva el derecho a algún lado. Claro. Lleva el derecho que tenemos como vecino, si no te dieron bola en la empresa, te vas al consejo. Y si mirá, nosotros ya fuimos a la empresa no nos dio pelota, vamos al consejo. Vamos al ejecutivo, le pedimos una reunión al secretario de transporte. Escuchame, mirá, nos está pasando esto. Se lo planteamos de buena manera. Ni siquiera le estamos pidiendo que mejore la frecuencia, sino que venga en determinado horario, cosa que la gente llegue bien al laburo. No nos dieron bola. Claro. Bueno, cuando vos lográs que ese colectivo pase a las 7 menos cuarto, que es cuando quería todos los vecinos que pasen, hiciste política. Totalmente. Y además transformaste un cachito así de la realidad tuya cotidiana. Sí. Pero el empoderamiento que sentí es mucho más que este cachitito. Totalmente. Y aparte con ese cachitito me cambiaste mi mundo. Exacto, y además te genera otra confianza con los vecinos. Los días de quilombo de llegué tarde, generaste otra confianza, otro diálogo, interactuamos, no sé, me queda el ejemplo de, che, la canchita del club y demás, bueno, hay que pintarla. Y vamos a juntarnos entre un puñado de vecinos. Claro. Hacemos una juntada, compramos la pintura, vamos, la laburamos. Sí, hacemos unos choris, juntamos la plata si es necesario. Y la pusimos en condiciones para que el club, la canchita del club funcione. Sí, y además...
primero se la pedimos al Estado, Totalmente. porque muchas veces el Estado es el que tiene que garantizar esas Obvio. cosas. No nos da bola al Estado, lo hacemos igual, Sí. y después se lo mostramos al Estado, que los vecinos tienen la actitud de vivir mejor. Totalmente. Entonces, eso es algo que en algún momento nuestra dirigencia política la tiene que escuchar. Sí. Yo creo que el neoliberalismo lo que ha hecho es justamente eso, mostrar el monito ese que se tapa las orejas, los ojos y la boca. Bueno, saquémosle las manos de los oídos, saquémosle la mano de los ojos, de a poquito, y vayamos generando eso, vayamos... Yo creo que no es una locura pensar. No. Y a ver, y son con herramientas y acciones que... De hecho, muchos vecinos se mano. organizan y lo hacen en el marco del club cuando los pibes tienen que viajar afuera y decir, bueno, Sí. vamos a hacer un asado o unos choripanes para Vamos a juntar juntar plata. la venta de pizza para comprar el Exacto. juego de camisetas. También. O las pelotas, o las redes, Totalmente. lo que haga falta. Y ahí lo vas empujando y ahí lo vas resolviendo. A ver, en esas pequeñas cosas empezás a cambiar una realidad. La de ser espectador. Totalmente. Porque estamos siendo espectadores y pasamos de espectadores a usuarios, de usuarios a jueces, porque después nos ponemos en jueces, que criticamos todo, pero no pusimos nada de la actitud. Digo, el Estado tiene que estar presente, sí, pero mientras tanto nosotros tenemos que estar organizados. Totalmente. Después la frase de, bueno, está bien, el dirigente político va cada 2 años, busca el voto, renueva y muchos no vuelven, que eso también hay que marcarlo, pero tampoco mucho como vecinos. Che, vos no volviste cuando te planteé lo que pasaba en el barrio y vine, tampoco te fui a buscar porque esa realidad no tuvo respuesta. Claro. En el buen sentido, algo con un petitorio, una junta de firmas, de buen modo, no tengo que pagar nada, de buen modo. Sí, totalmente, yo creo, pero por eso te digo, me parece que lo importante es levantarse a la mañana y sentirse orgulloso de uno mismo. Mirarse en el espejo y decir, ayer hice lo que tenía que hacer respecto de lo que yo considero que éticamente tengo que hacer. Tengo que participar y sí, porque si no participamos todos, el barrio va a seguir siendo feo. Obviamente. Entonces, bueno, vamos a mejorarlo como sea. Es un espacio común en el cual tenemos que convivir todos. Y tratemos que sea lo más lindo posible. Totalmente. Tratemos que sea agradable, tratemos de que haya árboles, que haya sombra, de que los vecinos puedan tomarse mate abajo de los árboles. Que genere un sentido de pertenencia como en otro tiempo existió también. Sí, la gente sabe, por ejemplo, qué sé yo, que en la municipalidad planta árboles en determinado momento del año y que pueden llamar a parques y paseo y pedir que un árbol, que le planten un árbol en la puerta de la casa o retirarlo y plantarlo ellos mismos. Claro. Mucha gente no lo sabe. No. Entonces, digo, hay cuestiones que mejoran la calidad de vida, a lo mejor ínfimamente, en la cual no somos espectadores, somos actores. Claro. Somos actores. Después, para el resto, tener shopping. Para el resto tener shopping. Si querés ser espectador, anda al shopping, va al cine, te comprate. Claro, cumplí con el ritual del consumo, está todo bien. Claro, o sea, no decimos que eso no hay que hacerlo. No, obviamente. Porque además nos formatearon para que lo hiciéramos eso. Pero hay otras cosas. Y hay otras cosas que en momentos de crisis económica como esta se pueden hacer y nos permiten vivir mucho mejor. Totalmente. Amigo, ¿la seguimos el martes que viene? La seguimos el martes que viene. Bueno, 2 de la tarde con 31 minutos, gente. Música, tanda y ya venimos.